Muchas gracias. En primer lugar, una felicitación a quienes colaboran aquí en el CENAM. 30 años para una institución no es cualquier cosa, y por lo que comentarios que escucho, veo que hay pues desde los cimientos del CENAM, y seguramente dentro de 30 años la institución será completamente diferente, y esto ha sido gracias a cada uno de ustedes, y creo que con esta colaboración se va a enriquecer mucho ese trabajo. Quiero también agradecer a CENAM el privilegio, la invitación a poder estar aquí con ustedes. Y lo que les voy a presentar es aquí mi visión personal. Yo no colaboro directamente, yo soy consultor externo, pero dirijo la Comisión de Economía Circular y lo que es la red de laboratorios del clúster de plástico. Entonces, eh, esta invitación que me hicieron, cuando veía yo el objetivo, me recordó a un director en una empresa multinacional en la que yo trabajé. Yo tengo 43 años de experiencia en la industria, 25 años en una empresa, y por ahí a principios de los 2000 llegó un director nuevo a la empresa, nos juntó a los gerentes, y lo que nos dijo es, íbamos a una junta de presentación de actividades, y lo que nos dijo es: yo sé que vienen con sus presentaciones y cada uno de ustedes me va a presentar, me va a mostrar lo maravilloso que es y lo que han hecho y los logros. Y nos dice el director: no me interesa ver nada de eso. Lo que quiero ver es cuáles son los problemas que tienen y de qué manera yo como director con mi staff les puedo apoyar para resolver. Entonces, el contenido que tengo aquí va a ser mucho más operativo que lo que Alexis les presentó, pero que precisamente tiene el propósito de poder develar en la parte operativa cuál es la problemática que hay para lograr la circularidad, en este caso, de los plásticos. Porque la economía circular es algo que tiene más de 20 años aplicándose en el mundo, en países como Japón, que nos lleva 25 años de delantera, y en los cuales ellos ya pueden utilizar 80% de materiales reciclados en muchos de sus productos, ¿sí? Y nosotros escuchamos economía circular, y ¿por qué no la aplicamos a los plásticos si es tan fácil? Perdón, permítanme decirles, no es tan fácil. Quiero mostrarles mucho de esa problemática con esta agenda que ustedes tienen aquí. Bien, empecemos. ¿Cuál es la importancia del plástico? Y son unas cuantas láminas. El plástico, es muy fácil legislar y decir: hay que prohibir el plástico. Perdónenme, esa no es la solución, ¿sí? Sí hay plásticos problemáticos, ¿sí? Hay problemas en la recuperación del plástico, pero no es problema del plástico. El plástico es de los mejores, de los materiales más ambientales que hay, más que el papel, más que los metales. Hay casos, podemos evaluar casos por casos, pero es una realidad. Lo que ustedes ven aquí es precisamente una proyección de lo que son el consumo o la generación de residuos plásticos al 2050. Ustedes saben que la Fundación Ellen MacArthur dijo que el consumo de plásticos va a ser 5 veces mayor que el peso de lo que son los peces en el mar, incluyendo ballenas y delfines, que a lo mejor no son peces propiamente, pero bueno, a eso se refería. Y lo que vemos es en la gráfica punteada, la más alta precisamente es la generación de residuos plásticos. Lo que tenemos es en la roja los productos que son desechados, que eventualmente pueden llegar a un tiradero. En la tercera línea los que son incinerados, y finalmente lo que son reciclados, que es la última línea. Y si vemos inclusive al 2050 hay un diferencial de 25,000 a 8,000. Entonces estamos hablando apenas de un 30-33% de plástico que se está reciclando. Y no es por falta de deseos, no es porque no se quiera, sino es porque hay que resolver toda una problemática. No se pueden reciclar todos los plásticos porque no, a final de cuentas, hay los plásticos tienen una vida útil dependiendo del producto en el que van. Entonces, aquí lo que ven ustedes es, dependiendo del sector industrial, en la parte de empaque, pues es la línea azul que ustedes ven, en donde el tiempo de vida del plástico es muy corto. Entonces, eso provoca precisamente el hecho y esa crítica que hacemos a los plásticos de un solo uso. Ajá.
tenemos industria de empaque, tenemos textiles, tenemos eléctricos, tenemos transportación. Yo les diría, si prohibimos los plásticos de un solo uso, ¿estamos solucionando el problema de los plásticos que vienen en los textiles? La bolsa de polipropileno o la bolsa de algodón que estamos utilizando en lugar de la bolsa de plástico, ¿ya por eso ambientalmente resolvimos el problema de los plásticos? Nada más lo que estamos haciendo es engañándonos y poniendo desde el punto de vista dando una solución que no resuelve el problema. ¿Cuál es la perspectiva del reciclaje? Este es de una presentación de ExxonMobil en donde ellos proyectan del 2020 al 2040, ¿sí? Bueno, primero al 2030, un crecimiento del 4 al 8% en el suministro de lo que son plásticos reciclados, y lo que habla es al 2040 poder tener entre el 19 y el 30%. Pero si ustedes ven adicionalmente, hay una línea azul, vamos a decir un poco más oscura, un azul claro. El azul oscuro, vamos a decir, es el reciclado tradicional. El azul que ven ustedes con un tono más claro es lo que se llama un reciclaje avanzado. ¿Qué es un reciclaje avanzado? Un reciclaje en el cual nosotros estamos reformulando el material para poder reutilizarlo, y no reutilizarlo para fabricar cubetitas y contenedores y escobas, sino para poder reutilizar en industria automotriz, en electrodomésticos, inclusive en materiales de empaque, pero para ello necesitamos reformularlos. Bien, esta segunda lámina y en este segundo tema, lo que son los retos de los plásticos, ¿sí? Tenemos aspectos desfavorables. En la mañana comentaban sobre los microplásticos, es una problemática. No sabemos, hay muchos estudios, hay un incremento constante de diferentes organizaciones analizando cuál es el impacto a la salud, pero lo que tenemos que considerar es que probablemente el impacto a la salud no necesariamente está en el plástico, sino en los aditivos. En la actualidad se tiene documentados que hay entre 20,000 y 30,000 aditivos diferentes que se pueden agregar al plástico. Esos plásticos, no todos ellos se incorporan en la cadena del polímero. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el plástico está en un medio ambiente, a lo mejor adverso, en agua o por efecto del sol, ese aditivo se va a desprender. Y no es tarea sencilla, lo hemos conversado con PTV, traemos un proyecto precisamente para analizar cuáles son las consecuencias. Primero, cómo determinar precisamente lo que es las características de los microplásticos, pero también tenemos que entender que poder hacer esas mediciones no es tarea sencilla porque las cantidades de esos aditivos en un microplástico van a ser trazas, entonces va a ser muy difícil poder realmente medir. Son retos, ¿sí? Tenemos problemas de llantas, ¿sí? En México tenemos estos tiraderos y desafortunadamente ahí terminan a cielo abierto, mientras que en Europa sabemos que todos los sules son perfectamente reciclables. Igual en Colombia se utilizan múltiples productos con un mayor valor agregado a esos elastómeros. Entonces, podemos aprender a reutilizarlos dándoles un mayor valor. En esta otra, no es una fuente primaria de información y una disculpa, pero a final de cuentas es una que yo tomo a veces en mis presentaciones, porque la gente lo que busca no es a veces un documento científico, sino un documento que se haya difundido. Entonces, tienen el HuffPost y tienen el Financiero, y en donde diversos estudios hablan de que los plásticos en los residuos que tenemos de la casa y que pueden ir del orden de, aquí habla del 5%, podemos hablar, la doctora Letia Vázquez ha hecho muchísimos estudios y han mostrado que entre el 12, 13, 14% más o menos es la parte de materiales plásticos que hay, ¿no? Entonces, el plástico es un material presente y reciclable. También podemos tener en la parte de ropa, tenemos textiles, tenemos la parte, muchas veces cuando dice otros y cuando yo la analizaba, datos de Sedesu, otros, ¿qué son otros? ¿Alguien sabe qué significa otros materiales cuando manejamos residuos? ¿No?
¿qué me dicen? ¿Dónde están los URLs? ¿Dónde están los elastómeros? Como la gente piensa que no son reciclables, ¿sí? De repente, no digo que todos, pero ese cae aquí en esta categoría. Bien. El incremento, esta otra, ¿cuánta basura se tira en México y en otros países? En promedio se habla de 1.2, ahorita andaremos más o menos en 1.3. Algo que diversos estudios lo que muestran es que a manera de que tenemos una mejor calidad de vida, la generación de residuos por persona aumenta. ¿Sí? Entonces, esto es una alerta. Alexis hablaba de consumo y producción responsable. Si sabemos que ese es el camino que México con una mejor calidad de vida tiene, tenemos que trabajar para evitar caer en esa tendencia. Sí. Bien, ¿qué más hay acerca de los retos? En PET presumimos, quienes estamos en el plástico, que es uno de los países que más se genera, que más se recicla plástico en el mundo. Andaremos a nivel mundial, aquí no viene Japón, pero andaremos en tercer, cuarto lugar a nivel mundial. El PET es un caso de éxito, sin embargo ha sido un esfuerzo de 20, 25 años de la empresa privada, sin apoyo de gobierno. Entonces, es muy fácil hablar de economía circular y de normalización y decir, es que la industria tiene que hacer esto. Vean, ¿sí? En 25 años de PetStar, de empresas en Toluca que reciclan plástico, de Allen en Monterrey y en Querétaro, para apenas tener 60% de los envases, ¿sí? Entonces, 25 años y apenas vamos en el 60%. Y hay 30 plantas especializadas para esto. Hay un modelo de negocios, la economía circular genera empleos, PetStar lo ha mostrado, a los pepenadores los tiene en el Seguro Social, creó un programa en el cual ellos son microempresarios y les compra directamente a ellos, no quiere acopiadores, el trato es directamente con cada uno de los pepenadores. Entonces, no quiero, ven ustedes allí otros datos adicionales, no me quiero ya entretener, pero ¿qué hay acerca de otros plásticos? Bueno, el año pasado, ANIPAC hizo un estudio de la industria del reciclaje de los plásticos en México, que se encontró que solo hay 363 empresas dedicadas al reciclaje, pero no todas reciclan y reprocesan el plástico. Hay algunas que nada más lo que hacen es acopian y revenden. No tienen ningún proceso de transformación, ¿sí? Solo las que peletizan es el 21% y las que reformulan 11%. Entonces, solo el 30% recicla el plástico para un nuevo producto. Entre el 41 y el 23 me da 64% son micro y pequeños, ¿sí? Y los principales usos de ese plástico reciclado, ¿sí? Vean, cubetas, bolsas, escobas, juguetes, ¿sí? El plástico se puede utilizar en productos automotrices, en electrodomésticos. Nos lo han demostrado otras economías, ¿sí? Vean ustedes de dónde proviene la materia, la recuperación de los residuos de estas empresas. El 38% de las empresas, 27% centros de acopio, Pepena 26%. De los tiraderos, que es en donde en un momento dado llega toda la basura, apenas el 11%, 10% centros de transferencia. O sea, el problema no está en el plástico, el problema está en la recuperación. En la recuperación deberíamos tener bancos de materiales para alimentar a la industria. Sí. Y finalmente esta otra que tiene que ver cuáles son los materiales plástico reciclado. Sí. El principal es el polietileno, es el plástico más económico, pero ese con el que hacemos las bolsas de la basura. Sí. Un paréntesis. Ustedes saben que de repente en muchos lugares se prohíben bolsas de plástico. En Querétaro se prohibieron las bolsas de plástico. Hace muchos años teníamos la cultura de separar orgánicos e inorgánicos y llegó alguien y dijo, eso se cancela. ¿Con eso se resolvió el problema? No, el problema sigue. La incongruencia es que la empresa, en el contrato de la empresa que se dedica en Querétaro a hacer el acopio, en el contrato dice que la gente en sus casas tiene que poner la basura en bolsas de plástico. Ahí se las dejo. Bien. Un poco nada más
para ilustrar parte de la problemática, este es el centro de tratamiento y separación de residuos de Querétaro, y entonces ahí se forman las pacas, ¿sí? Y yo puedo tener una mezcla de colores o puedo tener esto. Para poder lograr un plástico que sea más o menos bonito, medio blanco, pues necesito yo poner o una máquina o gente para hacerlo, para poder esa separación. Si no, lo que tengo que ponerle es un color negro para disfrazar, ¿sí? Este producto lo vende una empresa, Rubbermaid. Ellos lo pueden encontrar, son contenedores, 1,200, 1,800 pesos. ¿Sí? Ustedes van a la central de abastos, este contenedor, mismo tamaño, 200 pesos, 300 pesos. Esa es la diferencia. No sabemos hacer negocios con el plástico reciclado. Bien, ¿cuáles son los retos? Hay una... Esto viene de una publicación que se llama PACE, a Program for Accelerating Circular Economy, y ellos hablan de la economía circular del plástico y cuáles son algunas de las barreras. Ya he comentado algunas y aquí lo han hecho, lo que pueden ser componentes aditivos en el plástico, como lo que pueden ser los retardantes de flama, productos como el teflón, que son cancerígenos, materiales que son tóxicos. Entonces, tenemos que legislar, pero no lo hay, porque desconocemos en México cuáles son muchos de esos aditivos, ¿sí? La producción, que depende de recursos fósiles, productos de vida corta y, en un momento dado, esos residuos que terminan precisamente en un relleno sanitario, ¿no? Los objetivos, pues bueno, aquí vienen, o la situación futura es obviamente revertir esta parte. Bien, nuestro tercer tema, las oportunidades que ofrece la infraestructura de la calidad. Y en este sentido voy a hacer aquí un comercial porque EMA nos está apoyando en esta red de laboratorios precisamente con la parte de lo que es un diagnóstico de los laboratorios interesados, y junto con PTV lo que vamos a hacer es para aquellas empresas que estén interesadas en participar, incluyendo laboratorios de empresas que no tengan alguna certificación, poder recibir la capacitación conforme a lo que es el estándar 17025. Pero bueno, déjenme mostrarles esta que es un análisis. Cuando analizaba yo la información de por qué no funciona el reciclaje de los plásticos, por qué no funciona la economía circular. Y conozco empresas que reciclan plásticos que tienen 30, 40 y hasta 50 años. ¿Por qué no ha funcionado? Bueno, si lo que vemos, la infraestructura de la calidad es esto, la infraestructura de la calidad puede estar desde la materia prima, todo lo que hay para el petróleo, los fabricantes de la resina, la formulación, los productos inyectados, la transformación en componentes, el ensamble para hacer un refrigerador, un automóvil. En todo eso hay infraestructura de la calidad, ¿sí? Y a partir de ahí se cae, no hay, o es muy limitada, ¿sí? Para lo que es la parte desde nuestras casas, cómo separamos los residuos. Desde la casa los contaminamos. Entonces, esa separación segregada no la tenemos. La queja constante es, ¿para qué separo si el camión de la basura lo mezclo? ¿Sí? Ese proceso de separación, ¿quién lo va a hacer? Tiene un costo. La identificación de los materiales, el lavado de los materiales, tiene un costo adicional. Y a partir de aquí yo tengo dos rutas. El reciclaje químico, que es descomponerlo en los monómeros iniciales, o el reciclaje mecánico, que significa ponle un aditivo, reformula, para poder recuperar esas propiedades. Y allí es en donde hay que trabajar, en donde están estos color naranja, circulitos naranja y rojo. Allí es donde tenemos que trabajar, donde ahora sí que desde la industria del plástico estamos solicitando la ayuda de ustedes que están en la infraestructura de calidad. Ayúdenos a desarrollar normas, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Importándolas, y ahorita con la ayuda de PTV precisamente apoyarnos en el Instituto de Plásticos de Alemania para poder traer ese conocimiento externo, ¿sí? Aquí una gráfica que lo que me muestra es cómo el plástico reformulado me permite tener propiedades similares a la del plástico virgen, ¿sí? Lo que puede ser también una metodología que tenemos que incorporar, que es la huella ambiental del producto, no nada más la huella de carbono, sino todos los impactos ambientales que todos los materiales tienen, no nada más el plástico, porque decimos, vamos a cambiar a papel.
El papel no es ambientalmente mejor que el plástico, es peor, ¿sí? Pero eso el consumidor no lo sabe. Y entonces en el greenwashing nos dicen, mejor usemos bolsas de papel o mejor usemos bolsas que son de algunos otros materiales como algodón, que tienen una altísima huella hídrica, ¿no? Entonces, de la normativa europea tenemos que empezar a conocer cuáles son esos impactos ambientales y empezar a incorporarlos. Ya lo había comentado Alexis. Este es un ejemplo del pasaporte o el ecoetiquetado del plástico, en donde lo que me está marcando es el material, cuánto por ciento de material reciclado tengo, y pueda yo diferenciar 4 niveles de materiales plásticos, aquel que solo es remolido, aquel que a lo mejor de repente nada más le estoy midiendo índice de fluidez, humedad y alguna otra, y hasta el que pueda dedicarse realmente a la formulación de esos plásticos. En cada uno de esos niveles, en un momento dado, podríamos estar incorporando pruebas adicionales. Y aquí es en donde entra la importancia del laboratorio de plástico, precisamente para poder expandir la medición de estas propiedades. Y de esta manera, entonces, podemos tener la certeza de que quien esté diciendo que su producto ambientalmente es mejor, pueda tener la referencia, el estándar y el método de prueba con el cual pueda demostrar. En la red, esta red de laboratorios es una colaboración con PTV, con EMA. El año pasado firmamos este acuerdo. Aquí está la imagen cuando se realizó esto todavía vía virtual con EMA. La acreditación va a ser conforme a ISO 17025 para los laboratorios que quieran participar. Es una invitación abierta. Sí. Se realizará una preauditoría a laboratorios interesados. EMA nos ofrece realizar esto sin ningún costo. Entonces, por favor, quienes tengan interés, acérquense con nosotros. Va a haber una capacitación. Y una parte importante es, no lo va a manejar el clúster. Lo que queremos es formar un cuerpo colegiado que precisamente con las cabezas de los diferentes laboratorios poder llevar a cabo este proceso. ¿Cuál es el objetivo de esto? Acceso a los servicios de laboratorio. Parece a lo mejor obvio el hecho de decir, porque yo tengo un laboratorio, la gente me va a conocer. Conozco una empresa, hace 6 meses la visité en Ciudad de México, se dedica al reciclaje de plásticos, PET en particular, y produce artículos automotrices. Y las pruebas del producto las mandaba a Estados Unidos porque no sabía que en México se hacían. Entonces, ese es un ejemplo de muy sencillo, pero realmente el poder ampliar esa oferta de laboratorios. La idea es, en el clúster no vamos a tener un laboratorio. Lo que vamos a hacer es coordinar las actividades de los diferentes laboratorios que quieran sumarse en este proyecto, en esta iniciativa. Les decía lo que es el estándar 17025, las diferentes pruebas, en particular a los materiales plásticos que puedan estar disponibles, que la empresa no tenga que buscar al laboratorio A para una prueba, al laboratorio B para otra, al laboratorio C para otra. Realmente puede conseguir todo en un mismo sitio. Y en cuanto a el alcance, no nada más es la parte de acreditación o metrología, también estaremos viendo temas de capacitación, estaremos viendo temas de solución de problemas. En la industria hay muchísimos problemas, incluso de empresas transnacionales que tienen problemas de calidad del plástico y no saben por qué. Entonces, enviar a un laboratorio para hacer el análisis y determinar en dónde está esa fuente va a ser de gran ayuda. Esto obviamente va a tener un impacto ambiental, pero me gustó esta, ya son las últimas láminas, en la cual ustedes ven, esto es de un reciclador. Este reciclador lo que tiene es un diferente precio para el plástico, dependiendo de si es postconsumo a granel, mixto, que quiere decir mezclado, o si es natural, que es decir blanco, o si lo tengo en pacas, o si lo tengo en hojuelas, o si es procedente de la industria, postindustrial. Y ustedes ven que mientras más limpio está, el procesador va a pagar más a quien le va a vender el plástico. Ese es uno de los incentivos. El que en un momento dado de repente la gente en esos propios negocios de pepena pueda dedicarse precisamente a poder hacer una selección.
Este es un ejemplo de un plástico reciclado. Esta es una empresa, es un nylon 66, Tecnil A218 negro contra un plástico que es reciclado. Esto lo obtienen en Europa de las bolsas de aire, entonces lo reformularon y lo que ustedes vean es el impacto ambiental. Reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero 32%, 54% menos de energía y 71% menos de agua. Entonces, he escuchado también críticas de que el reciclaje consume mucha agua. Pues en algunos casos, si la empresa no lo sabe manejar apropiadamente, puede ser, pero la realidad es que con un agua recirculada, el consumo de agua es mínimo. Y este es otro caso real y de éxito de Braskem. Están ellos en Coatzacoalcos, venden polietilenos, y ellos lo que están aplicando es precisamente la normativa europea, y lo que están haciendo es el cálculo de la huella ambiental. Y la huella ambiental son 16 parámetros, no nada más es huella de carbono. Y ustedes ven aquí, me voy a acercar aquí, este es el polietileno virgen. Aquí viene 30% de material reciclado, 50%, 70% y 100%. Vean ustedes con la fórmula ponderada de la huella ambiental, la reducción significativa en esa huella ambiental. Eso es lo que se puede lograr precisamente con la infraestructura de la calidad enfocada a lo que es el sector plásticos. Y entonces, si tenemos eso, entonces sería posible poder llegar aquí a que, como en la Unión Europea, se determinen tasas de reciclaje obligatorias en una norma, ¿sí? Pero esto no es de la noche a la mañana. Mis reflexiones finales las dejo aquí para que las vean y para su reflexión. Una visión de la cadena de valor, porque a veces perdemos de vista, probablemente algunos de ustedes no conocían los detalles de esta cadena de valor y es válido, ¿sí? Una invitación, hablan de foros, de repente escucho y veo foros de economía circular en Europa que organiza The Economist y muchas organizaciones, y los principales que están participando son empresas. Cuando yo veo foros de economía circular en México, 0 empresas. Entonces, no hay que dejar de lado a la industria, que tenga el conocimiento técnico, que tenga el conocimiento científico, que tenga el conocimiento de la problemática, no para defender, ¿sí? Yo no estoy aquí buscando defender un sector, yo sé que hay plásticos que tienen que desaparecer, aditivos que tienen que desaparecer, ¿sí? Pero sentémonos a mesa a dialogar. Y cuando se evalúen diferentes alternativas, se vean cuáles son las barreras potenciales y asegurar la disponibilidad de recursos. Ciudad de México dijo, prohibidas bolsas, solo bolsas reciclables y solo biocompostables. Perdónenme, los biocompostables en México para tiraderos no funcionan, ¿sí? Es el greenwashing, solo le pongo una etiqueta verde y con eso digo que es ambiental. La mejor manera de saber que es un material bioplástico es el precio. Si el precio es 2 a 3 veces mayor que la de plástico de combustibles fósiles, es un bioplástico. Sencillamente por economía de escala. El polietileno es plástico más económico. Entonces un bioplástico no lo puedo vender yo 20% más caro que lo que puede ser el polietileno. Y una parte final, gradualidad en la aplicación, ¿sí? Tenemos un impuesto ambiental en Querétaro, ¿sí? Altísimo, es el más alto de México, ¿sí? Y no hay gradualidad. Era para, en un momento dado, como Semarnat, cuando está desarrollando precisamente esta política de los mercados de carbono, hizo una prueba piloto y está por lanzar la versión final de esta normativa, precisamente para que las empresas puedan compensar la huella ambiental con diversos programas, con diversos proyectos de descarbonización. Sí. Bien, aquí concluyo y por aquí les dejo mis datos. Una frase final, ¿no? Sí, el enfoque del reciclaje no es para ahorrar costos. Esto es algo que en la industria del plástico tenemos que entender, sino es para lograr la circularidad de los materiales. Sí. Y la rentabilidad es consecuencia de que lo logremos. Muy bien, gracias.